básicas que seguramente ustedes conocen, como son las definiciones de la bioética, ¿no? Y entonces encontramos con que la bioética es este estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la salud, de la vida humana y de los principios y valores morales y éticos. Esta definición la encontramos en la Enciclopedia de Bioética del año 78. Podemos mencionar indiscutiblemente la definición de Helios Esgrecha, en paz descanse, de la ética racional que a partir del dato médico, biológico y científico analiza racionalmente la licitud de intervención humana sobre la vida. Como saben, la bioética tiene tres campos en especial: la bioética general, la bioética especial y la bioética clínica. La bioética general, que da los fundamentos éticos y las razones de los principios éticos de la medicina originaria. La bioética especial, que estudia los hechos médicos y biológicos desde un punto de vista general, como son, por ejemplo, el aborto, la eutanasia, la clonación y demás. Y la bioética clínica, en la toma de decisiones en la práctica médica, considerando los valores en juego para utilizar los medios correctos y sin modificar dichos valores llegar a una línea de conducta. Encontramos que la finalidad indiscutiblemente es el análisis racional de los problemas morales ligados a la biomedicina y de su vinculación con el ámbito del derecho y las ciencias humanas. Es por ello que esta gran clasificación pues, nos lleva al centro del estudio que tiene que ver con la bioética, que es la persona. La bioética, entonces, debe de ser una ética racional que a partir de la descripción del dato científico, biológico y médico, analiza racionalmente la licitud de la intervención humana sobre el hombre. La persona es entendida como este ente dotado de razón, que retomando la definición de Boecio, se establece como sustancia individual de naturaleza racional. Y es por ello que debemos de rescatar y defender la figura de la persona, no solamente desde el punto de vista de la bioética, sino especialmente desde el del derecho, a partir de la concepción misma de esta hasta su muerte natural. No podemos entender la bioética si no la vemos desde sus tres grandes ramas fundamentalmente, que son el derecho, la filosofía y la medicina. Entendiendo por derecho este conjunto de normas que regulan la conducta externa del hombre en sociedad, desde la filosofía como este análisis racional del sentido de la existencia humana, tanto individual como colectiva, fundado en la comprensión del ser, y desde luego desde la medicina como esta ciencia y arte de precaver y curar enfermedades del cuerpo humano. Es por ello que la bioética se encuentra íntimamente vinculada con un marco jurídico normativo que parte esencialmente desde la definición de la atención médica. La atención médica la tenemos que ver de conformidad con la pirámide normativa desde la propia Constitución. Y es por esto que queremos resaltar la importancia de la perspectiva bioética y de los derechos humanos. Así, encontramos hoy que el artículo 4 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y señala atribuciones para que el Congreso Federal o Congreso de la Unión pueda legislar en materia de salubridad. Todo esto previsto por el artículo 16, por la fracción 16, del artículo 73. Este texto proviene indiscutiblemente de la Constitución que fue promulgada el 5 de febrero de 1917 y ha sufrido innumerables reformas. Hoy podemos hablar de más de 600 a lo largo de estos 102 años, sobre todo en su parte dogmática, aunque también en la parte orgánica. Este gran paradigma que se ha generado desde hace más de 100 años se presenta indiscutiblemente la mejor o la mayor de sus modificaciones realizadas en junio del año 2011. Así las cosas, en junio del 2011 se modifica todo el primer apartado de la parte dogmática que comprende de los artículos 1 al artículo 28 para señalar ya no las garantías individuales, sino los derechos humanos. Por eso es que el artículo primero constitucional empieza hablando de que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución, así como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte,
así como para las garantías de su protección, cuyo ejercicio no puede restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales, de la manera en que favorezcan en todo tiempo a la persona, atendiendo a lo que conocemos hoy como el principio pro homine. De esto quisiera rescatar justamente la redacción original y cómo se modificó en el año 2011. La Constitución originalmente nos hablaba solamente de garantías individuales y por lo tanto hablaba de individuos. El segundo elemento fundamental es que hablaba no de reconocer, sino de otorgar. Y por último, obviamente, introduce los derechos humanos y sus tratados internacionales y los tratados internacionales que tengan cualquier derecho humano reconocido dentro de la Constitución. Esto hace un cambio radical en el pensamiento jus filosófico del derecho, ya que nos transformamos de una teoría netamente jus positivista a una teoría jus naturalista, en donde lo que más nos interesa es la protección de la persona y reconocer los derechos fundamentales de la persona. Así las cosas, hoy podemos decir que los derechos humanos, también llamados fundamentales, ¿no?, se clasifican en derecho de igualdad, derecho de libertad, derecho de seguridad jurídica y derechos sociales. Dentro de esta clasificación, el derecho a la salud lo encontramos justamente dentro de los derechos sociales, ¿no? En esta materia, la manera de llevar a cabo la clasificación se denominan generaciones. Tenemos aproximadamente, de conformidad con algún autor, 4 generaciones, otros autores ya hablan de 5 generaciones. Pero el derecho a la salud se encuentra consagrado dentro de la tercera generación, llamada de los derechos económicos, sociales y culturales, que son derechos cuyo contenido social procura mejores condiciones de vida. Su característica es que se extiende a la esfera de la responsabilidad del Estado por medio de 2 partes: la satisfacción de necesidades y la prestación de servicios. Su representante es el individuo en una comunidad que se asocia para su defensa. Por eso es que busca un nivel de vida más adecuado, entre otros, especialmente en materia de salud y de bienestar. Porque ya sabemos bien que hoy, al ser la pobreza un tema multifactorial, se encuentra integrado por estos 7 elementos, y uno de los elementos fundamentales es el acceso a la protección de la salud. Al ser una parte fundamental para el estudio de la bioética, el marco normativo, la razón inmediata para justificar su estudio es que la atención médica se encuentra consagrada, pues obviamente, en la propia Constitución como un derecho humano y legislada de manera concurrente por la Constitución Federal, así como por las legislaturas de los estados. Si siguiéramos en el estudio de conformidad con la pirámide normativa, bajaríamos de la Constitución a la ley federal, y la ley federal más importante en esta materia, pues es la Ley General de Salud. En su artículo 32 consagra y define lo que se entiende por atención médica, y se establece como el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo con el fin de promover, proteger y restaurar la salud. Esto nos lleva a que la atención médica tiene 4 actividades fundamentales: las preventivas, curativas, paliativas y de rehabilitación. De hecho, el orden correcto es preventiva, curativa, rehabilitación y la incorporación más tarde de los cuidados paliativos. Se entiende por preventiva la promoción general y la prevención específica, en tanto que por curativa el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno. Para el caso de la rehabilitación, son las acciones tendientes a corregir la invalidez físico-mental, en tanto que las paliativas incluyen el cuidado integral para preservar la calidad de la vida del paciente a través de la prevención, tratamiento y control del dolor y otros síntomas físicos y emocionales por parte de un equipo profesional multidisciplinario. Sin entrar a un tema de discusión, pero es tan importante el estudio del derecho para la bioética, que esta semana justamente hubo una propuesta que pasó de Cámara de Senadores a Cámara de Diputados para reformar este artículo 4 en materia de protección de la salud, en donde por una equivocación se circuló el hecho de establecer que se está proponiendo
el tema de la eutanasia como un derecho humano, y no es así. Me gustaría aclarar que, para empezar, no es una ley, que todavía no se realiza la reforma constitucional, está en un apartado del proceso legislativo, es decir, pasó apenas a Cámara Revisora, y tendremos que esperar que Cámara Revisora, que es Cámara de Diputados, lo apruebe. Pero aún aprobándolo, es importante establecer que no hablan de un derecho a la eutanasia, sino un derecho a una vida y muerte digna. Y la muerte digna tiene que ver justamente con este proceso de alcanzar este proceso de muerte natural mediante los cuidados ordinarios o medios ordinarios de conservación de la vida. El marco normativo lo encontramos en un ámbito legislativo, en un ámbito administrativo y en un ámbito jurídico propiamente dicho. El ámbito legislativo, en donde le damos intervención a las legislaturas de los estados o a la legislatura federal para normarlo. El ámbito administrativo, en donde se lleva a cabo el cumplimiento de las disposiciones señaladas en la ley y el señalamiento y generación de normas oficiales mexicanas que coadyuvan a la autoridad para el cumplimiento de la ley. Y concretamente bajándolo al marco jurídico de la atención médica, ya sea pública, privada o social, en otros elementos o estándares como podría ser los comités hospitalarios. Es por ello que yo quisiera resaltar algunos temas que resultan para mí fundamentales dentro del marco del derecho y la bioética, para lo cual solamente de manera enunciativa, pero no limitativa, quisiera yo dividir el estudio en el inicio de la vida, en el fin de la vida, en la atención médica y en otros temas relacionados. Hay algunos conceptos que se vinculan y de los cuales tendríamos que estar trabajando para poderlo comprender. ¿Qué es en aquellos temas en donde interviene la bioética y el derecho de manera conjunta? En el inicio de la vida vamos a enumerar temas como aborto, clonación, manipulación genética, planificación familiar, técnicas de fertilización, estatuto jurídico del embrión, por mencionar algunas de ellas y muy importantes. Parece que siempre relacionamos la bioética solamente con el tema del aborto. Y en el caso concreto de la proyección que ustedes encuentran, está la definición que el Código Penal de la Ciudad de México establece para esta materia, en donde más allá de hablar de aborto, habla de interrupción legal del embarazo. Es por ello que se establece la posibilidad de que antes de cumplir la 12ª semana de gestación, se pueda provocar la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de este embarazo intrauterino. Sin embargo, sí me gustaría reconocer que, primero, las legislaturas de los estados, todas ellas de manera unánime, las 31 legislaturas faltantes, reconocen la existencia de la figura del aborto como la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo o de la preñez. Y que no solamente es un tema radicalmente importante, sino señalar que 19 estados de la República Mexicana protegen el derecho a la vida desde la concepción. Para ello nos remitiríamos en algún otro momento, en otra sesión, porque esto nos llevaría mucho más tiempo del que puedo disponer en este momento, pero yo los invitaría a que no nos cerráramos al inicio de la vida solamente al tema de aborto y que en un sentido más bien positivo siempre hablemos de la protección del derecho a la vida a través justamente de este derecho humano consagrado en la Constitución y en algunos tratados internacionales. Vinculación con el tema anterior se encuentra el de la clonación, que es el poder obtener uno o varios individuos a través de una célula somática de un núcleo de otro individuo. También podríamos hablar de todo lo que sucede en el caso de la manipulación genética. Y un tema vinculado con el tema de aborto, pues es la planificación familiar. La planificación, que es este derecho de decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de los hijos. Tenemos indiscutiblemente todo el tema de técnicas de fertilización, el estatuto jurídico del embrión, que va a dar el supuesto para poder regular y comprender todos aquellos elementos que justifican la necesidad y la protección del embrión como una persona. El fin de la vida lo tenemos que iniciar a partir del señalamiento de lo que es la muerte. Y la muerte, si bien es cierto que va a ser constatada médicamente, es un concepto de orden jurídico,
porque es lo que va a llevar implícita la extinción de la personalidad. La muerte se puede establecer a través de dos supuestos, ¿no? A través de la muerte cerebral propiamente dicho o a través de un paro cardíaco irreversible. Con este tema, pues encontramos obviamente el tema de la eutanasia, el tema del auxilio o la inducción al suicidio, y pues desde luego también tendríamos que mencionar la posibilidad de hablar de la ley de voluntades anticipadas. Esto vinculado pues indiscutiblemente con la posibilidad de disponer órganos, tejidos y cadáveres, y todo el tema de medios ordinarios y extraordinarios de conservación de la vida. No podemos desprendernos de un tema como eutanasia, ortotanasia, adistanasia, distanasia, ensañamiento, encarnizamiento terapéutico, que vinculan necesariamente con este tema. Si bien es cierto, nos tenemos que preocupar de la protección de la persona desde su inicio, pues también tendremos que hablar de ella respecto del término. Es por ello que el cadáver también genera un estudio radical y es necesario saber qué es lo que debemos y qué es lo que podemos hacer con él. Las disposiciones sobre órganos, tejidos y cadáveres, pues es un tema que atrae las disposiciones jurídicas relevantes. El tercer gran grupo de estudio se Doctora, refiere... disculpe la interrupción, pero cuenta con 5 minutos más. Ok, muchas gracias. Tengo el tema de consentimiento informado para el tema de atención médica, el tema de objeción de conciencia y sobre todo la objeción de conciencia sanitaria. Hoy por hoy, todas las personas vinculadas a un tema de bioética tienen que hacer un estudio de un gran proceso de sistema normativo en materia de consentimiento informado. Y si bien la objeción de conciencia es algo que nos falta mucho por trabajar, pues tendríamos que seguir esforzándonos para poderlo establecer. La responsabilidad en la atención médica la podemos ver desde muchos puntos de vista. Desde un punto de vista civil, que nos va a generar responsabilidad civil y daño moral. Desde un punto de vista administrativo, que nos puede llevar a cabo como servidores públicos a sanciones señaladas en la ley. Pero sobre todo desde un punto de vista penal, en el cual tenemos una gran variedad de supuestos que nos generan, ¿no?, un marco de responsabilidad, como son delitos en el caso de abandono, negación y práctica indebida del servicio médico, responsabilidad de los directores, suministros de medicinas nocivas o inapropiadas. Pero lo más importante también es hablar de la responsabilidad ética y bioética que se tiene en el estudio de cada uno de estos supuestos. Aquí enumeramos y dejo dentro de la presentación para que puedan consultar con mayor abundamiento algunos temas que se refieren al apartado de atención médica, como son el sistema de expediente clínico electrónico o el caso de los comités de bioética. Estos comités de bioética que hoy por hoy ya se encuentran o se deberían de encontrar establecidos dentro de todos los servicios de salud, tanto públicos como privados o sociales. Si bien es cierto, ya he tratado de abarcar 3 de los temas, no puedo dejar de mencionar algo que resulta de gran importancia, como es el tema de la bioética y su vinculación con el género. El género como este conjunto de ideas, creencias, atribuciones asignadas a hombres y mujeres, según momentos históricos y culturales específicos que determinan relaciones de ambos. Buscar la equidad o la igualdad ha sido una lucha constante entre los seres humanos, pero esencialmente tendríamos que hablar de ella en esta posibilidad de acceder en igualdad de derechos y en igualdad de circunstancias. La violencia familiar es otro tema que resulta indispensable poder atender, así como todo lo relacionado con temas en relación al medio ambiente. El medio ambiente y su repercusión en cada uno de los estados de salud que se pueden generar. Por último, me gustaría hacer mención justamente de otro tema, como son aquellos que se refieren a las adicciones, no solamente al alcohol, a sustancias psicotrópicas, a trastornos alimenticios, como es la propuesta de la ley de tallas, sino inclusive podríamos hablar ahora también de un tema fundamental que tiene que ver esencialmente con la regulación y la aceptación para fines lúdicos de la marihuana. A manera de mención, les decía yo desde el inicio, muy enunciativa y no limitativa, pues esos son algunos de los temas
que la bioética se regula con el derecho y en donde cada uno de ellos podemos encontrar una gran variedad de leyes, decretos, acuerdos, reglamentos circulares que norman la vida jurídica para la bioética. De lo anterior, concluyo con esta importancia en materia de atención médica que bajo una perspectiva bioética y de derechos humanos y una adecuada programación se logrará el resguardo y defensa y garantía de estos derechos fundamentales en el acceso a la salud. Principio consagrado no solo en la normatividad nacional, sino también en la internacional, que permite que toda persona sin discriminación acceda a él y que establezca la defensa de la vida como este valor fundamental. La calidad de la vida también es determinante para lograr el desarrollo personal y así el progreso armónico de México. Muchas gracias. Doctora de los Ríos, ¿me escucha? Bueno. Solo veo a Anita. Sí, doctora, nuevamente muchas gracias. Creo que fue un error de mi parte, yo tenía el micrófono apagado, una disculpa. Bien, pues muchas gracias, creo que nos ha compartido grandísimos conocimientos que resaltan la importancia y la necesidad de que como bioeticistas estemos cada día más capacitados y sobre todo al tanto de todas las reformas que se pudieran hacer día con día para poder brindar un servicio lo más eficaz posible y por supuesto lo más humano posible. Muchas gracias, doctora. En estos momentos abro la sesión para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede realizar mediante dos vías. La primera es en el chat y yo me permito leerla en voz alta y la doctora contestará a sus inquietudes. Y la segunda es abrir sus micrófonos y realizar directamente la pregunta con la doctora Laurent. Si alguien tiene alguna pregunta, ahora es el momento para poderla realizar. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, una pregunta. Ya hay una ley de cuidados paliativos. Entonces, cuando nosotros realizamos el diagnóstico de una persona que ya en su tratamiento va a ser muy inútil, debemos de plasmar o cómo debemos de iniciar los cuidados paliativos, aduciendo o indicando en el expediente los artículos en base al diagnóstico médico de, digamos, de que ese paciente ya no va a ser recuperable? ¿O cómo, o nada más nos instalamos así? Bueno, los cuidados paliativos se encuentran regulados en dos vías. Por un lado, en la propia Ley General de Salud, a partir del artículo 166 bis 1 hasta el bis 32, que le señala justamente qué son, cómo son y cómo se deben de llevar a cabo. Pero además lo remite concretamente a la Ley de Voluntades Anticipadas de cada uno de los estados de la República Mexicana. En concreto, no sé de qué estado estamos hablando, pero bueno, esencialmente yo le recomendaría primero que los cuidados paliativos tienen que ser especialmente aceptados por el paciente. El paciente tiene que dar una manifestación expresa de si quiere cuidados paliativos y cómo quiere que se le den, si quiere que sea hospitalaria o fuera del hospital. Y desde luego pensando en que una persona ya se le puede estar dando cuidados paliativos, estamos pensando de una enfermedad terminal o de lo que pudiéramos considerar una enfermedad terminal. Para lo cual, bueno, pues tendrá que estar primero aceptado por el paciente, segundo, señalado dentro del propio expediente, ya sea expediente impreso o expediente clínico electrónico. Y yo le recomendaría que hubieran dos posibilidades.
Ordinariamente hay un formato de la Secretaría de Salud en donde el paciente firma una voluntad anticipada en donde dispone qué es aquello que quiere que se le haga, o en caso de que no sea por esta vía, también la ley prevé la posibilidad de que se haga vía notarial, es decir, hay un documento, una escritura pública notarial, en la cual se da el asiento de la voluntad anticipada. No sé si esto contesta su pregunta o quiere que aclare algo. No, sí, sí, perfecto. Sí, digámoslo, que ahora, desde el punto de vista jurídico, que todo tiene que ir anotado en el expediente, Claro. ya entendí que aquí en el estado de Guanajuato, perdón, le hablo del estado de Guanajuato. Y de hecho, el estado de Guanajuato tiene voluntades anticipadas. Sí, se hizo la ley en junio del 2011. Sí, lo conozco bien. Y dice que debe de existir digamos que el paciente debe inscribir su carta dentro del expediente, debe existir ahí. Así es. Nada más que mi duda era, como ahorita estamos viendo algo así de derecho, los temas de derecho, incluso acabo de ir a una plática sobre discusiones de la Suprema Corte, entonces yo quería saber nada más si expresamente debo de poner mi expediente, en mi expediente, y de acuerdo a, digamos, a la Ley General de Salud, en los artículos 166 bis y en adelante, se procede a instaurar los cuidados paliativos. Esa era mi pregunta en sí, pero quedó clara su exposición. Muchísimas gracias, le agradezco mucho. Y bueno, déjeme decirle que particularmente, además, la persona que promovió, el diputado federal que promovió en su caso la modificación a la Ley General de Salud es un diputado de Guanajuato, que además luego fue secretario de Salud y promovió la ley de voluntades anticipadas en su estado. Por eso estoy segura de que la tiene. Sí, no, sí, nada más era digamos, la manera de cómo plasmar en el expediente. Sí, de plasmarla y además anexar el documento de voluntades anticipadas. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, doctora, por la pregunta. Tenemos una pregunta más que se realizó vía el chat. Me permito leerla. Es de Blanca Conde. Ella pregunta, comenta que todos los temas son importantes, sin duda alguna, pero pregunta que cuál considera usted que es el tema que mayor rezago tiene. Bueno, yo quisiera agradecer a la maestra Conde por haberse conectado y mandarle todo mi cariño. Y la verdad de las cosas es que hay un gran problema, ¿no? En materia de bioética. La ciencia en general va muy, muy adelante. El sistema normativo va muy, muy atrás, ¿no? Entonces, la ciencia avanza y el derecho no avanza a la misma ritmo o a la misma vertiginosidad que deberíamos de estar hablando. Nos abocamos a hablar y hablar del tema de aborto y me parece que a mi juicio es un tema desgastado. A mí me gustaría decir que como mi interés se encuentra más relacionado con el inicio de la vida, más que por el fin de la vida, yo me sentiría muy satisfecha en el caso de lograr una reforma constitucional para que en el artículo 1 se estableciera, como lo tiene el artículo 4 del Pacto de San José o Convención Americana de Derechos Humanos, la protección del derecho a la vida desde la concepción. Eso, desde mi punto de vista, solucionaría muchísimos problemas que tienen que ver con la bioética y daría por resultado el que tuviéramos esta protección y dejaríamos de estar haciendo algunas discusiones que resultan, desde mi punto de vista, ya un poco ociosas hoy. A mí ese es en lo que más me gustaría trabajar y en lo que no hemos logrado avanzar. Muchas gracias, doctora. Gracias, Blanca, por la pregunta. No sé si hay alguna otra intervención. Contamos ya con segundos para terminar esta sesión, pero no me gustaría terminarla. Si hay alguna duda de alguien más de los que están conectados, si la hay, por favor, abran sus micrófonos y realícenla libremente. Bien, me parece que no. Entonces, pues con esto nuevamente, doctora Laurenta, agradecerle que nos haya compartido su experiencia y sus conocimientos, y a todos los que están conectados, les agradezco que se sigan interesando por estas sesiones, que nuevamente reitero, estamos tratándolas de organizar cada mes, y están quedando grabadas yo espero que para el día de mañana ya pueda estar esta sesión subida a la página, repito, de la Cátedra de Bioética Clínica de la Facultad de Bioética. Y recuerden una vez más que nos pueden hacer llegar sus inquietudes de temas o propuestas de temas
al correo electrónico bioetox@gmail.com. Sin más por ahora, nuevamente, pues gracias a todos. Gracias, doctora Laurent. Que pasen una buena tarde. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes.